Esta secuencia llega gracias a los emprendedores son la verdadera fuerza que mueve al país y Mi Banco los reconoce como imparables. Mi Banco, el mañana es de todos. Y Arca Continental Lindley y Coca-Cola Perú, en acción por el desarrollo del país. Estamos con Valeria Fuertes desde Paracas, ella es nuestra editora de economía y nos tiene los detalles de lo que será el último día de la conferencia anual de ejecutivos CADE 2022. ¿Cómo estás, Valeria? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Desde aquí, Ica, Paracas, ciudad portuaria de nuestro país. Se desarrolla el día de hoy en minutos o en horas, para ser más precisa, arranca ya la tercera fecha de CADE Ejecutivos, el cierre de CADE Ejecutivos. Espera la llegada, digamos, hay mucha expectativa sobre la llegada del presidente Castillo el día de hoy al mediodía. Ojo, ayer estuvo el ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, se le preguntó también, porque a la salida de su presentación, él cerró con broche de oro el segundo día de CADE Ejecutivos, se le preguntó si venía o no el presidente Castillo. Él dijo que no sabía, no quería dar más detalles al respecto, pero justamente sobre las declaraciones del ministro Burneo quería comentarles por qué. Porque él mencionó y ha planteado alguna preocupación sobre los eventos políticos, porque si se vuelven más severos, es lo que señaló el ministro de Economía, Kurt Burneo, esto iba a afectar la proyección económica. ¿Y esto por qué es importante? Porque se ha bajado el crecimiento económico, es decir, lo que se esperaba para crecer en materia económica este año se bajó. En agosto se esperaba un crecimiento de 3.3%, ahora en noviembre se ajustó a la baja, es decir, ya no se va a crecer esa cantidad, sino será 2.7% y a lo mucho 3%, y de hecho el ministro reconoció que no había mucho espacio para crecer un porcentaje como 3%, que es un crecimiento muy pobre. ¿Por qué? Porque es menos inversión privada en nuestro país, es menos generación de empleo adecuado, ese empleo que da protección, que da al menos cierta estabilidad en temas de ingresos a las personas peruanos y peruanas, y por ende, digamos, te da cierta solvencia para poder hacer las compras, más poder adquisitivo para hacer los mercados, para ponerlo en esos términos un poco más sencillos. Ahora, lo que ha mencionado el ministro es que si bien es cierto, la economía sigue creciendo, todavía lo hace en un paso bastante desacelerado, es lo que ha reconocido el ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo. En otro punto también ha reconocido que le generó cierta preocupación que algunos ministerios en la cartera o en el equipo ministerial o el gabinete tuvieran cierta agenda propia económica. Lo que dijo el ministro de Economía es que la competencia del MEF no se discute y no puede haber ninguna especie de cogobierno en este punto. Es algo que no se va a negociar, es lo que ha mencionado. También le preguntamos sobre materia política por la presentación de esta moción, la cuestión de confianza. Él dijo que no era una provocación para nada por parte del Ejecutivo y que estaba él de acuerdo con esa decisión de la PCM. Vamos a regresar, por supuesto, con más. El día de hoy se desarrollan 7 mesas, arranca a las 9 de la mañana y al mediodía se espera la presencia del presidente Castillo. Adelante con ustedes, directo en directo, RPP Noticias. Muy bien, muchas gracias, Valeria. La gran incógnita es esa, ¿no? La presentación del presidente Pedro Castillo, como lo han hecho todos los presidentes para la clausura de este evento empresarial. Sin embargo, aquí en Lima tenemos una marcha que ya prácticamente iniciado desde muy temprano en contra del Congreso, a favor del presidente Castillo, y veremos si esto motiva finalmente que él se quede y no vaya a CADE. Lo sabremos en las próximas horas, 6:57. Esta secuencia llegó gracias a los emprendedores son la verdadera fuerza que mueve al país y Mi Banco los reconoce como imparables. Mi Banco, el mañana es de todos. Y Arca Continental Lindley y Coca-Cola Perú, en acción por el desarrollo del país. Esta secuencia llega gracias a los emprendedores son la verdadera fuerza que mueve al país y Mi Banco los reconoce como imparables. Mi Banco, el mañana es de todos. Y Arca Continental Lindley y Coca-Cola Perú, en acción por el desarrollo del país.
1:00 PM, CADE Ejecutivos 2022, tercer y último día. Valeria Fuertes continúa, por supuesto, en Paracas, en Ica, con todos los detalles. Valeria, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Joana, Omar? Cerramos ya acá de Ejecutivos en su edición número 60 con ausencia del presidente Castillo. Se estaba esperando, de hecho, la presencia en la clausura del mandatario. Sin embargo, horas después, el ministro de Trabajo, Salas, señaló que tenía cosas más importantes que hacer en otro medio de comunicación. Y sí, se ratificó entonces la ausencia y ha sido, digamos, esperado por algunos exponentes y algunos asistentes, y también sorpresa para otros muchos que esperaban hasta el final que el presidente pueda venir acá de explicar un poco o dar señales, digamos, de certidumbre, de confianza al sector privado. CADE, la ejecución, digamos, o la agenda de CADE Ejecutivos el día de hoy estuvo marcado por la presencia femenina. Abrió las mesas la titular del Poder Judicial, Elvia Barrios, la Fiscalía de la Nación, la señora Patricia Benavides y también la representante de la Defensoría del Pueblo. Estuvieron en una mesa un poco tratando de analizar cuáles son los retos pendientes en materia de instituciones y fortalecimiento también de estos sectores importantes en materia de justicia. Ayer cerró con broche de oro el ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, manteniendo un poco estas expectativas de crecimiento entre 2.7% y 3%. Sin embargo, se le recordó que era un poco incoherente, ¿no?, el pronóstico o el plan de reactivación económica en materia justamente económica y el discurso y las acciones inmediatas del presidente Castillo. Pero eso ha sido la jornada. De hecho, vemos ya que los asistentes se están retirando a sus casas, tomando el bus para regresar a Lima. Se están un poco desmantelando ya prácticamente algunos stands, pero nosotros nos vamos a quedar todavía un poco por aquí, por Paracas, para tratar de ver cómo, si es que de repente hay algunas reacciones, porque hay funcionarios que se han quedado todavía por acá. Pero estas son las novedades que ha traído esta jornada, la última jornada de CADE Ejecutivos en su 60 edición, luego de 2 años de paralización económica y también ausencia de ese escenario importante para las reflexiones, por supuesto, en materia económica, social para el país. Vamos con ustedes. Valeria, no sé si me logras escuchar con claridad, volviendo al tema inicial, ¿no? Justo veíamos algunas imágenes del presidente de la República, acompañado del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, salir de la conferencia episcopal, y tú lo sabes muy bien que es tradicional que el presidente de la República clausure las ediciones de las CADEs Ejecutivos. ¿Ha sido una ausencia que se ha hecho sentir o de alguna manera se esperaba? Es decir, los ejecutivos esperaban que el presidente no vaya a la CADE de esta edición. A ver, vamos a ver si podemos retomar la... Creo que no nos está escuchando todavía, no. Sí, creo que tenemos algunos inconvenientes para retomar la comunicación con nuestra compañera Valeria Fuertes, pero ahí está, Joana. Simplemente el presidente Pedro Castillo está en su derecho también, decidió no asistir a la CADE Ejecutivos 2022, pero hay un factor que es importante y clave, que lo ha hecho resaltar, ojo, no solo el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, sino el propio ministro de Economía, Kurt Burneo, resaltando que las expectativas empresariales lamentablemente vienen de capa caída. ¿Qué pasa si las expectativas empresariales no mejoran? No va a haber más inversión. Si no hay más inversión, no hay más empleo. Exacto, sí. Y en tanto una respuesta como considerar que la llegada del presidente no se da porque hay temas más importantes que atender en campos sociales, porque esas han sido las palabras exactas del ministro Salas, tampoco son las más adecuadas ni la respuesta en medio de esta situación tan tensa que se vive. 1:00 con 24 minutos. CADE. Esta secuencia llegó gracias a los emprendedores son la verdadera fuerza que mueve al país y Mi Banco los reconoce como imparables. Mi Banco, el mañana es de todos. Y Arca Continental Lingley y Coca-Cola Perú, en acción por el desarrollo del país. Junio 25.
Esta secuencia llega gracias a los emprendedores son la verdadera fuerza que mueve al país y Mi Banco los reconoce como imparables. Mi Banco, el mañana es de todos. Y Arca Continental Lindley y Coca-Cola Perú, en acción por el desarrollo del país. Un servicio público más eficiente, mejora la gestión pública, inversión en infraestructura, inversión en educación, promover innovación, que también lo he mencionado acá. O sea, están todos los factores han sido mencionados, el problema es cómo se concretan, ¿no? Pero están ahí, han sido puestos en la mesa de una forma u otra. El problema es más fácil decirlo que hacerlo también, ¿no? Como debe ser, pero la parte activa la tiene el Congreso, o sea, yo no puedo llegar al Congreso sin haber sido invitado. La idea es que los proyectos de ley entran al Congreso y se derivan a una comisión dictaminadora. Estando en una comisión dictaminadora, se comienza la discusión de la iniciativa legislativa, donde seguramente estaré participando. A trabajar en conjunto, tanto el sector público, el sector privado, es necesario que nos esforcemos y tengamos como único fin al Perú. Esa desconfianza genera pues precisamente esta situación crítica, caótica en la que vivimos. Hoy, yo tengo que decirlo, estamos acá sentadas 3 mujeres que creo que estamos empoderadas, que sabemos lo que hacemos y sabemos lo que decimos. Y sabemos hacia dónde vamos y qué queremos para nuestro país. Y ahí está nuestro compromiso, cumplir con estricto apego a la Constitución, con las responsabilidades que se nos ha asignado. Si no tomamos acción hoy en democracia, en que tenemos la oportunidad de salir adelante, y esto sigue con el deterioro, sin un control, sin el control de daños que se nos pedía explicar, podemos llegar a que opciones violentistas tomen acción por nosotros y que el país se vaya por una situación ingobernable. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Valeria Fuertes y aquí iniciamos Economía para Todos. En la última fecha, señores, cerró cada Ejecutivos en su edición número 60 desde Ica Paracas. Esto se realizó en el Hotel Paracas, en la ciudad portuaria, de las más importantes del país. Vamos inmediatamente a tratar de hacer un recuento de lo más importante, los personajes que marcaron un hito en esta agenda en las fechas de cada Ejecutivos, y vamos inmediatamente con las declaraciones y la presentación, por supuesto, del ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, ratificando que pues la tensión política podría dañar las proyecciones en materia económica, que recordemos se rebajó, de acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas, de 3.3% en agosto de este año a entre 2.7% y 3% en noviembre. En su presentación en la CADE Ejecutivos 2022, el ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, sostuvo que tiene autonomía para la toma de decisiones en el ámbito económico. En ese sentido, recordó que al ingresar al ministerio, indicó que las competencias del MEF no serían negociadas. Las competencias del MEF no se discuten, no están sujetas a discusión. Las competencias del MEF se respetan. Y lo dije eso porque había algunas iniciativas que provenían de algunos ministros sectoriales. Y aquí las cosas tienen que ser claras, o sea, no puede haber una suerte de cogobierno en lo que es la política económica, por lo menos no al interior del Poder Ejecutivo. Sí, ciertamente las iniciativas se discuten en el Consejo, se informa al presidente, pero las decisiones del Ministerio de Economía y Finanzas las toma el ministro de Estado. Kurt Burneo manifestó que esto resultó importante debido a las propuestas económicas que se planteaban desde los otros sectores. Porque yo veía con alguna preocupación de algunos ministros sectoriales, digamos, que querían poner una agenda de temas, pero agenda de temas económicos, y eso no es permisible. En otro momento, Burneo Farfán sostuvo que la crisis política podría impedir que las proyecciones del plan de reactivación económica se cumplan. Si en el caso del país los eventos políticos se vuelven más severos, también obviamente, digamos, se va a afectar las proyecciones que hemos puesto como consecuencia del plan de reactivación. Además, señaló que la situación internacional también representa un riesgo para el crecimiento del PBI peruano,
debido a que el 60% de este depende de factores externos. Finalmente, el titular de la cartera también indicó que la economía peruana sigue creciendo, pero que estamos pasando por una desaceleración. Muy bien, ahí teníamos entonces declaraciones del ministro de Economía y Finanzas, Curburneo, quien también marcó un hito importante en la presentación o en esta cobertura de cada ejecutivos. Fue el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde. ¿Qué dijo? Bueno, él señaló lo importante que era trasladar los servicios básicos y públicos a la población en general. Además recordó, se ratificó del crecimiento económico para este 2022 de 3%, coincidiendo justamente con ese reajuste que hizo el Ministerio de Economía y Finanzas. En la segunda fecha de CADE Ejecutivos, Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, consideró que hay una inercia en la economía y un crecimiento potencial en deterioro. Esto en base a las proyecciones hechas por el ente monetario, el cual espera un crecimiento del PBI de 3% a fin de año. Si me hubiera preguntado hace 10 años, hubiera hecho crecimiento potencial de 5,5, ahora de 2,9. Que es una variable, no se puede observar, puede ser 2,7, 3, pero digamos, es un nivel bastante menor. Realmente hay mucha inercia de crecimiento. Uno se acostumbra a un crecimiento dado, consume de acuerdo a ese crecimiento esperado, digamos 3%, invierte frente al crecimiento esperado 3%. Entonces hay mucha inercia y esta inercia se mantiene. Lo que sí creo que puede haber un deterioro paulatino. Para el banquero, la situación económica y la falta de solución a las necesidades básicas de los peruanos provocó un descontento en la población. O sea, hay servicios básicos indispensables que tiene que dársele. Me lo mencionó también Fernando Zavala. O sea, con educación, esa salud, ¿qué puede esperarse? Si los servicios básicos más esperados no se le proporcionan a la población, no es sorprender que esté descontenta. Y realmente tenemos los ingresos para estar brindando mejores servicios. Para Julio Velarde, la solución es fácil, sobre todo porque el país cuenta con los recursos para resolver las necesidades de los peruanos. Sin embargo, ejecutar las medidas correctas es el principal escollo. El funcionario cerró su participación mencionando la importancia de la participación política en el desarrollo del país. Para ello, es necesario promover el fortalecimiento de los partidos, precisó. Muy bien, en esta jornada de CADE Ejecutivos también estuvo nuestro compañero Fernando Carvalho. Él estuvo en la mesa cómo detener la destrucción de un país. Conversó, por supuesto, en extenso con Moisés Naim, miembro del Endowment for International Peace, con quien analizó el contexto internacional y además cómo establecer algunas soluciones a corto y mediano plazo. Durante el primer día de la CADE Ejecutivos, nuestro compañero Fernando Carvalho, conductor de RPP Noticias, moderó la sesión Cómo detener la destrucción de un país, que contó con la participación virtual de Moisés Naim, miembro distinguido de Carnegie Endowment for International Peace. En el marco del contexto internacional y aquello que se debe atender con urgencia para evitar el mayor deterioro del país, Naim sostuvo que hay una serie de instituciones que están en peligro de extinción, pero en especial la democracia. Formas de pensar, instituciones que dábamos por permanentes están en peligro de extinción. Y muy concretamente, uno de los mensajes centrales de esta noche para mí es que creo, y quiero comunicarles, que la democracia en el mundo está en peligro de extinción. Moisés Naim agregó que la democracia y la libertad son una excepción, por lo que enfatizó que hay que fortalecerlas y defenderlas para evitar su desaparición. El progreso democrático que hubo después de la caída del muro de Berlín se evaporó en la década pasada. Todos esos avances se han desvanecido. Las democracias liberales alcanzaron su mayor número en el año 2012. Ahora solo 34 países del mundo son democracias, de 195 países que hay en el mundo. En otro momento también se hizo referencia al desprestigio de los partidos políticos, que según Naim a veces es injustificado, pero que ante ello hay que crear nuevos o fortalecerlos y quitarles la corrupción endémica de la que sufren. Muy bien, hacemos una pausa, pero no se mueva, vamos a regresar con más en Economía para Todos y en esta cobertura especial desde ICA Paracas. La República. Vamos en directo.
Esta secuencia llega gracias a los emprendedores son la verdadera fuerza que mueve al país y Mi Banco los reconoce como imparables. Mi Banco, el mañana es de todos. Y Arca Continental Lindley y Coca-Cola Perú, en acción por el desarrollo del país. Valeria Fuertes está en Ica, Paracas, nos tiene la información. Valeria, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Joana? ¿Qué tal? Un saludo, por supuesto, a todos los televidentes de RPP Noticias desde Ica, Paracas, lugar que acogió este evento importante. Si es que hablamos, por ejemplo, del sector empresarial y las inversiones privadas. Se realizó y culminó ya, de hecho, la tercera fecha de CADE Ejecutivos en su edición número 60, con la ausencia del presidente Castillo, que ha generado, por supuesto, ciertas críticas, yo diría que muchas, de parte de los asistentes y algunas exautoridades, entre ellos ministros de Economía, de Finanzas. Hoy tuvimos, por supuesto, hemos conversado, en la mañana lo escuchábamos en RPP Noticias en la plataforma de radio, a David Tuesta, escuchábamos al señor Luis Miguel Castilla, por ahí también a Waldo Mendoza, quienes señalaban que era la oportunidad de oro del presidente Castillo para poder cerrar con broche como se tiene que ser esta CADE de Ejecutivos. Lamentablemente no asistió. De hecho, horas antes, el ministro Salas, de la cartera de Trabajo, había señalado que el presidente no iba a ir porque tenía cosas más importantes que hacer que asistir a esta CADE aquí en Ica, Paracas. Ahora, lo cierto es que ha habido cierta ausencia, lo que ha generado incertidumbres, dudas y también, entre líneas, un mensaje directo al sector privado. Quien sí estuvo, por ejemplo, el día de ayer fue el ministro de Economía y Finanzas, Curburneo, pero vamos a entrar en detalles de lo que fue esa jornada, la última jornada de CADE Ejecutivos, porque se abrió la jornada a partir de las 9:30 de la mañana aproximadamente, con algunas presentaciones de la titular del Poder Judicial, Elvia Barrios, la fiscal de la Nación, la señora Patricia Benavides, y también la representante de la Defensoría del Pueblo, Eliana Rebollar, coincidiendo, por supuesto, que el plano de justicia tenía que ir por sendas separadas y que ellas no eran, o el trabajo del Poder Judicial, el trabajo de la Fiscalía de la Nación, no era, digamos, servir, ¿no? O fungir de operadores políticos. Por otro lado, quien sí tuvo una intervención un poco más larga fue la defensora del pueblo, Rebollar, criticando las actitudes del Ejecutivo, sobre todo del presidente de la PCM, el señor Aníbal Torres, respecto a las declaraciones o los insultos prácticamente a la periodista que estuvo con nosotros, Sol Carreño. Además, esta jornada de CADE Ejecutivos trajo algunas reflexiones, entre ellas la del presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, quien reconoció que era importante y entendía a la par el descontento de muchos peruanos y peruanas porque no sentían de cerca pues el servicio público, llámese carreteras, colegios, el sector salud también estuvo entre los puntos más importantes. Además, declaró el presidente de CONFIEP, el señor Oscar Caipo, señalando que era importante atender puentes de consensos entre el Ejecutivo y también el sector empresarial, pero no veían pues esa intención por parte del presidente Castillo. Cerramos entonces esta cobertura especial de CADE Ejecutivos con más de 45 expositores, 40% de ellos eran de regiones, una transmisión a nivel nacional que llegaba hasta Arequipa, Puno, La Libertad y Loreto. En esta cobertura, por supuesto, especial de RPP Noticias, informando en la plataforma de radio, de televisión y también en la plataforma digital. Como vemos en pantalla, de repente nuestro compañero Lucho Loaiza nos puede ayudar. Ya están prácticamente desmantelando. Estamos a 20 grados, ojo, de temperatura desde Ica, Paracas, ciudad portuaria por excelencia de nuestro país. Ya se está guardando algunos stands, se están desarmando algunos stands porque los funcionarios y los asistentes están regresando a Lima. El panorama en Lima, hay que decirlo, tampoco está para nada tranquila. Quienes también se refirieron a lo que está pasando en el plano político respecto a esta presentación o solicitud de la cuestión de confianza fue incluso el ministro de Economía y Finanzas el día de ayer a su salida. Un fuerte contingente de prensa pudo abordar al ministro de Economía y Finanzas consultándole si pues era coherente la presentación de la solicitud de cuestión de confianza por parte del Ejecutivo. Él señaló que él había incluso votado a favor de presentar este documento. Horas antes, el presidente del Congreso de la República, William Zapata, señalaba que pues no se iba a dar trámite a esto y que era prácticamente una provocación por parte del Ejecutivo. El ministro de Economía y Finanzas no lo vio así, es lo que dijo, no es una provocación. Sin embargo,
Durante su presentación en el auditorio señalaba que si seguía la tensión política, pues iba a ser muy difícil llegar a un 3% o la proyección de crecimiento que tenía prevista para este 2022 el Ministerio de Economía y Finanzas. Recordemos, solamente como datito para cerrar, que se rebajó la proyección de crecimiento económico de 3.3% a entre 2.7% y 3% para este 2022, un poco sincerando las cifras que ya había estado, digamos, en proyecciones por parte del Banco Central de Reserva. Cerramos esta tercera jornada de CADE Ejecutivos con información y cobertura especial, por supuesto, de RPP Noticias. Vamos contigo, Joana. Muchas gracias a Valeria Fuerte por la información durante estos días, por supuesto, de CADE Ejecutivos 2022. Esta secuencia llegó gracias a Los emprendedores son la verdadera fuerza que mueve al país y Mi Banco los reconoce como imparables. Mi Banco, el mañana es de todos. Y Arca Continental Lindley y Coca-Cola Perú, en acción por el desarrollo del país. Tenemos más noticias. Esta secuencia llega gracias a Los emprendedores son la verdadera fuerza que mueve al país y Mi Banco los reconoce como imparables. Mi Banco, el mañana es de todos. Y Arca Continental Lindley y Coca-Cola Perú, en acción por el desarrollo del país.